¿Cómo están? Qué alegría verlos esta mañana. Si es tu primera vez en Watermark en español, bienvenido. Nos da mucho gusto de que hayas venido hoy a la iglesia. Y si todavía no tenemos el gusto de conocernos, mi nombre es Jorge Cota y soy uno de los pastores aquí. Y quiero decirte que todos estamos en este lugar por la misma razón, y es para acercarnos más a Dios y crecer en nuestro caminar con Jesús. Y al entrar recibiste una tarjeta. Si todavía no la has llenado, puedes hacerlo y contarnos cómo podemos servirte, cómo podemos orar por ti, o si deseas hablar con alguno de nuestros pastores. Esto es simplemente una forma sencilla de poder acompañarte mejor como iglesia. Y bueno, antes de abrir la palabra de Dios, quiero que hagamos una pausa, porque podemos estar aquí físicamente presentes, pero nuestra mente en mil cosas, con las preocupaciones, con pendientes, con problemas. Así que ahí donde estás, inclina tu rostro, cierra tus ojos y dile al Señor: Señor, habla mi vida esta mañana. Y después ora por las personas que tienes a tu alrededor, por tus amigos, por tus familiares, y pídele al Señor que les hable a ellos también. Y por último te pido que ores por mí, para que Dios me permita comunicar su palabra con claridad y fidelidad. Y Padre, reconocemos que dependemos totalmente de ti. Gracias porque en tu gracia tú nos has dado tu palabra para mostrarnos quién eres y cómo debemos vivir. Espíritu Santo, al abrir las Escrituras, te pedimos que nos guíes a toda verdad. Quita toda distracción, humilla nuestro corazón y ayúdanos a responder con fe y con obediencia. Transforma nuestra vida por medio de tu verdad. Que no salgamos de aquí igual que como llegamos, sino más rendidos a ti. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, ¿cuántos se acuerdan del Chapulín Colorado? Levante sus manos si sabe quién es el Chapulín Colorado. Yo creo que todos, ¿no? Fue muy famoso. Pero a mí me encantaba ver el Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado. Y me encantaba porque cuando llegaba una situación complicada, aparecía el Chapulín Colorado con toda la confianza del mundo, listo para resolver el problema. Y entonces miraba a su alrededor y decía, ¿se acuerda qué decía? Decía: mis antenitas de vinil están detectando la presencia de un enemigo. ¿Se acuerda de esa frase? Y después, cuando todo comenzaba a complicarse, tenía una frase muy famosa. ¿Cuál era? Decía: calma, calma, que no panda el cúnico. Y entonces, con toda la seguridad del mundo, decía: síganme los buenos. Y nadie lo seguía. Y ahí estaba el problema. Porque una cosa decir es: síganme los buenos, y otra muy diferente es que haya personas caminando contigo, ¿sí o no? Yo sé que nos da risa, pero hay algo aquí que nos puede enseñar como iglesia. Porque escuche bien. Nosotros como iglesia podemos tener una misión muy clara, podemos hablarla desde el púlpito, podemos escribirla en nuestras páginas, podemos repetirla domingo tras domingo. Pero si solamente unos cuantos están viviendo esa misión, tenemos un serio problema. Porque la iglesia no cumple su misión simplemente porque los pastores o unos cuantos líderes conocen la misión. La iglesia cumple su misión cuando la gente vive la misión. Y no ayuda mucho que vivimos en una cultura de consumidores. Y la cultura del consumidor nos enseña a acercarnos a una iglesia preguntando: ¿qué me ofrece esta iglesia a mí? ¿Qué programas tiene? ¿Qué música tienen? ¿Qué actividades tienen para mis hijos? ¿Qué puedo recibir yo? ¿Qué puede hacer esta iglesia por mí? Y no estoy diciendo que esas cosas no importen, desde luego que sí importan. Pero el Evangelio cambia la pregunta. El Evangelio no solamente nos lleva a preguntar ¿qué puede hacer la iglesia por mí?, sino ¿cómo quiere Dios usarme para su gloria? Porque escuche bien, la iglesia no es un teatro donde unos cuantos hacen el ministerio y los demás se sientan a observar. Somos el pueblo de Dios y Dios nos ha enviado al mundo para representarlo. Eso significa que cuando vienes aquí el domingo, no solamente vienes a recibir,
Sí, vienes a adorar, vienes a crecer, vienes a ser animado y corregido, pero también vienes a ser equipado para salir de estas 4 paredes. Porque la misión no termina cuando termina el servicio el domingo. La misión continúa cuando sales por esas puertas y la vives el lunes, en tu casa, en el trabajo, en la oficina, en el vecindario, con tus amistades, en las conversaciones que tienes durante toda la semana. Así que escucha bien lo siguiente. Si tú perteneces a Cristo, tu vida tiene una misión. Dios, donde Dios te ha puesto en misión. Dios te ha puesto en un lugar específico, rodeado de personas específicas, con oportunidades específicamente para ti. Y esas personas, escucha bien, no están ahí por accidente. Dios te ha puesto ahí para que tú seas un testigo fiel de Cristo Jesús. Y eso es precisamente lo que vamos a ver hoy en Hechos capítulo 17. Pablo llega a Atenas, y Atenas era una ciudad muy importante, llena de cultura, llena de filosofía, llena de conocimiento, de religión, llena de ideas, llena de ídolos, y al mismo tiempo llena de personas que necesitan conocer al Dios verdadero. Y Pablo no llegó a esta ciudad por accidente. Dios lo había puesto ahí. Y Pablo entendió que su presencia en aquella ciudad tenía un propósito. Pablo entendió su misión. Y eso es lo que necesitamos aprender nosotros como iglesia. Porque nosotros también vivimos en una cultura que necesita desesperadamente a Jesús. Hay personas a nuestro alrededor que son religiosas, pero no conocen al Dios verdadero. Hay personas que tienen espiritualidad, pero no tienen el evangelio. Hay personas que conocen el nombre de Jesús, pero nunca han entendido quién es Él ni lo que hizo por ellos en la cruz. Y Dios nos ha puesto en esta ciudad para ser sus testigos. Y por eso estudiamos el libro de Hechos. No simplemente para conocer lo que hizo Pablo, sino para aprender a vivir como una iglesia en misión. Y mis hermanos, tenemos que dejar de ser espectadores y empezar a ser sus testigos. Personas que entiendan, Dios me puso aquí por una razón. Así que esta mañana yo quiero que caminemos con Pablo por la ciudad de Atenas y que veamos cómo se ve una vida realmente alineada con la misión de Dios. Y entonces vamos a ver el movimiento de este pasaje, de Hechos capítulo 17. Y primero lo que necesitamos es que necesitamos aprender a ver. Y después necesitamos aprender a acercarnos a las personas. Y después aprender a hablarles de Cristo. Y finalmente necesitamos aprender a confiar con los resultados a Dios. Pero todo comienza con aprender. Así que escriba el primer punto importante si usted está siguiendo en el bosquejo. Y el primer punto es, aprende a ver tu cultura a través de la verdad de Dios. Aprende a ver tu cultura a través de la verdad de Dios. Miren lo que dice Hechos capítulo 17 versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al ver que la ciudad estaba entregada a la idolatría. Pablo está esperando que sus compañeros lleguen a Atenas. ¿Y qué es lo que hace mientras espera? Pablo empieza a recorrer la ciudad. Y Atenas no era cualquier ciudad. Era uno de los grandes centros culturales e intelectuales del mundo antiguo, famosa por su arte, su arquitectura, su filosofía, su conocimiento. Pero mientras Pablo camina por sus calles, comienza a ver algo que va mucho más allá de los edificios y de las obras de arte. Pablo ve templos, ve estatuas, ve altares, ve santuarios. La religión estaba por todas partes. Y Lucas, el autor de Hechos, resume todo aquello con una frase. Dice, la ciudad estaba entregada a la idolatría. No eran simplemente algunos ídolos. La ciudad estaba saturada de ídolos. Imagínate caminar por una ciudad donde constantemente encuentras altares, templos y estatuas dedicados a diferentes dioses. Ahora detente a pensar lo que Pablo está viendo. Pablo está viendo una ciudad admirada por su cultura, reconocida por su conocimiento, famosa por su arte, llena de filosofía, llena de intelectuales.
Una ciudad que desde afuera parecía tenerlo todo, pero estaba espiritualmente perdida. Y entonces esto provoca una reacción en Pablo. Lucas dice que su espíritu se enardecía dentro de él. Ahora bien, la pregunta es ¿por qué? Porque Pablo no podía mirar aquella ciudad simplemente desde la perspectiva de la cultura. La veía desde la perspectiva de Dios. No podía admirar su cultura y al mismo tiempo ignorar su idolatría. Pablo veía lo que estaba pasando a su alrededor a través de la verdad de Dios. Y entonces aquí el pasaje ya empieza a confrontarnos, ¿sí o no? Porque la pregunta ya no es solamente ¿qué vio Pablo en Atenas? La pregunta es ¿qué vemos nosotros cuando miramos a las personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor? Porque sabe, podemos vivir en una ciudad próspera. Podemos estar rodeados de educación, de tecnología, de entretenimiento, de religión, de oportunidades. Podemos tener acceso ilimitado a prácticamente todo lo que este mundo puede ofrecer. Y aún así, escuche bien, estar espiritualmente perdidos. Y aquí hay algo que necesitamos entender. Y es que tener religión no significa necesariamente conocer a Dios. Puedes creer en Dios y no conocer a Cristo. Puedes hablar de Dios y seguir viviendo para tus ídolos. Puedes asistir a la iglesia, escuchar la palabra cada domingo y aún así nunca haberte arrepentido de tus pecados ni haber puesto verdaderamente tu confianza en Jesús. De manera que Atenas estaba llena de religión, pero estaba lejos de Dios. Y entonces eso debería hacernos una pregunta. Y la pregunta para nosotros esta mañana es la siguiente. ¿Estoy simplemente familiarizado con Dios o realmente conozco a Jesús? Ahora bien, alguien podría pensar, bueno, Jorge, eso era Atenas. Ellos tenían sus estatuas, tenían sus templos, sus santuarios. Nosotros no hacemos eso. Pero Pablo va mucho más profundo que eso. Porque escuche bien, el problema con la idolatría no comienza con una estatua. Comienza con el corazón. En Atenas Pablo podía ver los ídolos y nosotros no siempre podemos. Nadie lleva un letrero que diga este es mi ídolo. Nuestros ídolos pueden verse como cosas completamente normales. El dinero, el trabajo, la familia, los hijos, el éxito, la comodidad, la aprobación de otros. Y es por eso que necesitamos que la palabra de Dios examine nuestro corazón. Porque antes de preocuparnos por los ídolos de nuestra ciudad, tenemos que estar dispuestos a mirar los nuestros. Y la realidad de las cosas es que nosotros fuimos creados para adorar. Nosotros fuimos creados para adorar. Todo ser humano adora. La pregunta no es si vas a adorar. La pregunta es ¿qué va a ocupar el centro de tu vida? Piensa en el trabajo. Trabajar para proveer para tu familia es algo muy bueno. Pero puedes llegar al punto en que ya no trabajas para vivir, sino que vives para trabajar. Y entonces tu valor depende de cuánto ganas. Tu identidad depende de lo que has logrado. Tu seguridad depende de cuánto dinero tienes en el banco. Y entonces si pierdes el trabajo, sientes que perdiste quién eres. Y entonces algo bueno se ha convertido en algo supremo. Ahora quizás piensa ahora en tus hijos. Amar a tus hijos es muy bueno. Cuidarlos es bueno. Querer que les vaya bien es bueno. Pero puedes llegar el momento en que tu paz depende completamente de ellos. Y entonces si ellos toman una decisión equivocada que tú no apruebas, pierdes la paz. Si no les va bien a ellos, entonces sientes que tu mundo se derrumba. Y si ellos están bien, tú estás bien. Si ellos están mal, tú estás mal. Y entonces algo bueno se ha convertido en algo supremo. Y puede pasar con casi cualquier cosa, con el dinero, con tu profesión, con una relación, con tu reputación, con la comodidad, con el éxito, con cualquier cosa. El problema no siempre es que estamos amando algo malo. Muchas veces estamos tomando algo bueno y entonces lo estamos convirtiendo en algo supremo.
Es por eso que necesitamos preguntarnos qué está ocupando el lugar que solamente le pertenece a Dios. Pablo dice en Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. No solamente fuimos creados por medio de Jesús, fuimos creados para Jesús. Entonces eso significa que cada persona que tú encuentres esta semana, tu amigo, tu vecino, tu compañero de trabajo, tu jefe, tu empleado, tu familiar, la persona que se sienta a un lado de ti en el restaurante, todos ellos fueron creados por Jesús y para Jesús. Y esa persona puede que no lo sepa, puede que lo rechace, puede que viva como si Dios no existiera, pero eso no cambia la realidad. Fue creada para Jesús. Y entonces eso cambia la manera en que nosotros vemos a las personas. Porque cuando vemos a alguien que está buscando identidad en el trabajo, cuando vemos a alguien que está buscando seguridad en el dinero, satisfacción en una relación, no solamente vemos a una persona perdida, vemos a una persona creada para Cristo que está buscando en algo creado lo que solamente le pertenece al Creador. Jesús dijo en Marcos 8:36, pues ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su vida? Y escucha bien, puedes tener dinero y seguir vacío. Puedes tener éxito y seguir vacío. Puedes tener una familia maravillosa y seguir vacío. Puedes alcanzar muchas de las cosas que este mundo y este país promete y descubrir que ninguna de ellas puede hacer lo que solamente Cristo puede hacer. Anótalo muy bien. Ninguna cosa creada puede ocupar el lugar de su creador. Y entonces esto nos ayuda a entender exactamente qué es la idolatría. La idolatría es darle a otra cosa la adoración que le pertenece a Jesús. La idolatría es darle a otra cosa la adoración que le pertenece a Jesús. Es darle a una persona, a una relación, al dinero, al éxito, al trabajo, a la familia, a la comodidad, al placer, a la aprobación, a cualquier otra cosa, la atención, el afecto y la devoción que le pertenece a Jesús. Entonces, antes de mirar los ídolos de nuestra ciudad, tenemos que ser bien humildes y bien honestos y mirar nuestros ídolos. Pregúntate, ¿qué está capturando mi atención? ¿Qué está dominando mis afectos? ¿En qué estoy poniendo mi esperanza? ¿De qué estoy dependiendo para sentirme seguro? ¿Qué cosa, si Dios me la quitara, sentiría que mi vida ya no tiene sentido? Puede ser cualquier cosa. Puede ser el dinero, el trabajo, tu familia, tu carrera, tu reputación, una relación, la comodidad, el éxito. Incluso puede ser algo bueno que Dios te ha dado. Porque escucha bien, el problema no es solamente lo que tienes. El problema es el lugar que ocupa en tu corazón. Y es por eso que necesitamos orar y decirle, Señor, muéstrame qué está ocupando tu lugar en mi vida. Muéstrame dónde estoy buscando la seguridad y satisfacción que solamente tú puedes darme. Muéstrame los ídolos que hay en mi vida. Y cuando Dios nos muestre los ídolos, escuche bien, no lo justificamos. ¿Sabe lo que hacemos? Nos arrepentimos y volvemos nuestros ojos a Jesús. Y el segundo punto, escríbalo. Deja que la idolatría te duela, pero no te aleje de las personas. Deja que la idolatría te duela, pero no te aleje de las personas. Regresemos al versículo 16. Mira lo que dice. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al ver que la ciudad estaba entregada a la idolatría. Ahora bien, Lucas, el autor de Hechos, describe una emoción muy intensa. Pablo no estaba simplemente incómodo, no estaba simplemente sorprendido. La idolatría le dolía. ¿Por qué?
Porque aquellas personas estaban dando a cosas creadas la adoración que le pertenece al Creador. Y cuando nosotros entendemos eso, podemos comprender por qué Pablo no pudo caminar por Atenas como si nada estuviese pasando. Y eso nos enseña a nosotros algo muy importante. Y es que la respuesta cristiana frente a una cultura que no conoce a Dios, escuche bien, no puede ser la indiferencia, pero tampoco puede ser el desprecio. Pablo no miró a los atenienses y pensó, qué gente tan ignorante. No, dice que le dolía lo que estaba haciendo. ¿Por qué le dolía? Porque Jesús merece esa adoración. Porque Jesús merece esa atención. Jesús merece esa devoción, ese afecto, esa confianza. Jesús merece nuestra vida. Y cuando algo creado ocupa ese lugar, estamos dando a una criatura lo que le pertenece al Creador. Y es por eso que la idolatría es tan seria. Porque cuando sustituimos a Cristo, nuestra vida está declarando algo acerca de Él. ¿Y sabe lo que estamos diciendo en la práctica? Estamos diciendo, Jesús, tú no eres suficiente. Necesito esto más de lo que te necesito a ti. Esta persona puede hacerme más feliz que tú. Este dinero puede darme más seguridad que tú. Este éxito puede darme más valor que tú. Esta relación puede satisfacerme más que tú. Pero ese, mis hermanos, no es el Jesús de la Biblia. El Jesús de la Biblia no es pequeño, no es limitado, no necesita ser complementado. Él es suficiente, Él es mejor, es digno, es el Creador, es el Salvador, es el Señor. Jesús es quien vino a rescatarnos de nuestra esclavitud del pecado. Fue el que entregó su vida por nosotros, el que venció al pecado y la muerte, nos dio perdón, nos hizo nuevos, nos sostiene, nos acompaña y nos asegura una esperanza eterna. Y es por eso que cuando nosotros descubrimos un ídolo en nuestro corazón, la respuesta no es simplemente sentirnos mal. La respuesta es volver a nuestros ojos a Cristo y decirle, Señor, me he dejado engañar. He buscado en otras cosas lo que solamente tú puedes darme. Perdóname. Vuelve a mostrarme quién eres. Enséñame nuevamente a confiar en ti. Pero fíjese en lo que hizo Pablo con ese dolor. Pablo no se alejó de estas personas, se acercó. Su indignación no lo llevó a aislarse. La indignación lo llevó a la misión, a la razón por la que estaba ahí. Y esa es una distinción fundamental para nosotros. Porque si realmente nos duele que las personas estén lejos de Cristo, entonces nuestra reacción no puede ser solamente hablar acerca de ellas. Tenemos que hablar con ellas. Ahora, ¿por qué se enardecía el espíritu de Pablo? Porque le dolía ver a personas siendo engañadas. Pablo sabía que aquellas personas estaban buscando felicidad, seguridad, propósito y esperanza en cosas que nunca podrían dárselas. Pero también había otra razón. Y la otra razón es que Pablo sabía que esa adoración le pertenecía a Jesús. Y por eso la misión no consiste simplemente en lograr que más personas vengan a la iglesia. No se trata simplemente de llenar estos asientos. No se trata simplemente de que nuestra congregación crezca. La misión es mucho más grande que todo eso. Se trata de que Cristo sea conocido, amado y adorado. Y entonces eso cambia nuestra manera de mirar a las personas, ¿sí o no? Y cuando estés en tu vecindario, en tu trabajo, en el gimnasio, en un restaurante, en la escuela, mira, observa a las personas con diferente lente. ¿Dónde están buscando su identidad? ¿Dónde están buscando su satisfacción? ¿Dónde están poniendo su confianza, su seguridad, su esperanza? Y cuando veas que alguien está buscando una cosa creada en lo que solamente Cristo puede darle, no pienses, qué persona tan perdida. Piensa, esa persona necesita conocer a Jesús. No para que te sientas superior, no para que ganes una discusión, no para demostrar que tú tienes la razón, sino porque Cristo merece esa persona y porque esa persona necesita desesperadamente a Cristo. Y eso es vivir en misión. Entonces, ¿cómo se ve esto prácticamente? Porque podemos salir de aquí muy motivados e inspirados y sin embargo mañana regresar a nuestra rutina y no hablar con una sola persona acerca de Cristo. Y Pablo nos muestra algo muy sencillo.
después de ver la idolatría, no se quedó solamente pensando en eso. Hizo algo. Versículo 17, mira lo que dice. Por lo tanto, discutía en la sinagoga con los judíos y los piadosos y todos los días en la plaza mayor con los que concurrían allí. Ahora, fíjese en esas palabras. Por lo tanto, Pablo vio la idolatría. Su corazón fue provocado. ¿Y qué hizo? Actuó. No se quedó enojado. No convirtió su indignación en una guerra contra las personas. Se acercó a ellas, razonó con ellas, dice que conversó con ellas, les habló de Jesús. Y esto es muy importante para nosotros, porque cuando algo nos molesta de nuestra cultura, es muy fácil sentarnos con personas que piensan exactamente como nosotros y hablar de lo mal que está todo. Y podemos pasar horas hablando de la cultura, de política, de temas escatológicos. Pero Pablo hizo algo diferente. Fue hacia las personas. Y mire con quién habló Pablo, versículo 18. Y algunos de los filósofos epicureos y estoicos disputaban con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Otros decían, parece ser predicador de divinidades extranjeras, pues les anunciaba el evangelio de Jesús y la resurrección. Ahora, Pablo habló con los religiosos, habló con la gente común, habló con los filósofos, habló con personas que estaban de acuerdo con él y habló con personas que no estaban de acuerdo con él. ¿Por qué? Porque estas personas necesitaban a Cristo. Y aquí es donde esto se vuelve muy práctico. Y la pregunta para nosotros es entonces, ¿dónde está nuestra plaza? Tu plaza, escucha bien, está en el trabajo, está en la oficina, está en el gimnasio, está en el café, está en el vecindario, está en la escuela de tus hijos, está en tu familia, está en los lugares donde Dios te ha puesto. Y no necesitas esperar una oportunidad extraordinaria. Empieza con las personas que Dios ya puso a tu alrededor. Y puedes comenzar con 4 cosas. La primera es que ora por esas personas. Nosotros tenemos estas tarjetitas que se llama el top 10. Anota 10 personas que no conocen de Jesús. Quizás digas, yo no conozco a 10. Anota 1, anota 2, las que conozcas. Anótalos, escribe su nombre, ora por ellas. Ora específicamente por esas personas. Acércate, conócelas, invierte tiempo con ellas, escucha sus historias, hazte amigo. Y después, invítalas a tu casa, a tomar un café, a almorzar, a pasar tiempo juntos, a una actividad, a la iglesia. Y por último, comparte. Cuando Dios abra la puerta, háblales de Jesús. No necesitas tener todas las respuestas, no necesitas ser un experto en apologética, necesitas estar dispuesto a tener una conversación. Punto número 3, escríbelo. Conecta con las personas, pero lleva la conversación hasta Cristo. Conecta con las personas, pero lleva esa conversación hasta Cristo. Ahora mira lo que sucede en el versículo 19 al 21. Ellos le tomaron y le llevaron al Areópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva doctrina de la cual hablas? Pues traes a nuestros oídos algunas cosas extrañas, por tanto queremos saber qué significa esto. Todos los atenienses y los forasteos que vivían allí no pasaban el tiempo en otra cosa en qué decir o en oír la última novedad. Ahora bien, los atenienses llevan a Pablo al Areópago porque querían escuchar más. El Areópago era básicamente un lugar donde se reunían personas influyentes de Atenas para escuchar y discutir ideas, especialmente asuntos de filosofía y de religión. Y entonces Pablo tiene la oportunidad de hablarles. Y mire cómo comienzan los versículos 22 y 23. Entonces Pablo se puso de pie en medio del Areópago y dijo, hombres de Atenas, observo que son de lo más religiosos en todas las cosas. Pues mientras pasaba y miraba sus monumentos sagrados, allí también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, aquel pues que ustedes honran sin conocerle, a este yo les anuncio. Ahora fíjense en algo. Pablo había observado, había escuchado, había aprendido acerca de su cultura y encontró un punto de contacto. No comenzó insultándoles, no les dijo bola de idólatras, no comenzó diciéndoles lo que estaba mal, comenzó donde estaban ellos. Y entonces eso nos enseña a nosotros algo muy práctico.
Cuando hablamos con alguien que no conoce a Cristo, nuestra primera reacción muchas veces es querer corregir a esa persona. Esto está mal, esto no es bíblico, ¿cómo puedes pensar así? Pero Pablo nos muestra otra manera. Primero, escucha, haz preguntas, conoce a la persona, descubre qué le importa, descubre qué le ama, descubre qué piensa acerca de la vida, descubre dónde está poniendo su esperanza. Porque muchas veces aquello que una persona ama puede convertirse precisamente en el puente para hablarles de Jesús. Tal vez alguien ya te está compartiendo que sufre de ansiedad y ahí hay un puente para conversar y conectar. Tal vez es hablar de sus hijos, de la muerte, del matrimonio, del propósito de la vida, de algo que ocurrió en las noticias. Todo estos son conectores para entablar conversaciones. Pero hay algo que debemos evitar. Conectar con alguien no significa acomodar el evangelio. Escuchar no significa afirmar todo lo que la persona cree. Pablo comienza donde ellos están, pero no se queda donde ellos están. ¿Sabe lo que hace? Pablo los lleva a la verdad. Versículo 24. Este es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él. Y como es Señor del cielo y de la tierra, él no habita en templos hechos de manos, ni es servido por manos humanas, como si necesitara algo, porque él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Pablo comienza donde están las personas, pero los lleva a conocer quién es Dios. El Dios que creó el mundo, el Dios que gobierna, el Dios que da vida, el Dios que no necesita nada de nosotros. Toda la raza de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Él ha determinado de antemano el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si de alguna manera aún a tientas palparan y le hallaran, aunque a la verdad Él no está lejos de ninguno de nosotros. Pablo no solamente les dice quién es Dios, les explica por qué Dios los creó. Ahora, miren la lógica de Pablo. Dios creó a todas las naciones. Dios determinó su tiempo y sus lugares y lo hizo con un propósito. ¿Para qué? Para que busquen a Dios. Y mis hermanos, escuche bien el día de hoy. Tu vida no es un accidente. No estás aquí simplemente para estudiar, conseguir un trabajo, para ganar dinero, para comprar una casa, un carro, formar una familia, jubilarte y morir. Fuiste creado para conocer a Dios. Y eso cambia la manera en que hablamos con las personas. Y cuando alguien está buscando significado, propósito, identidad o satisfacción, podemos ayudarle a ver algo que quizá estás buscando en todas estas cosas porque fuiste creado para algo mucho más grande. Fuiste creado para Dios, fuiste creado para Jesús. Pero Pablo no se limita a decirle que fueron creados por Dios. ¿Sabe lo que hace Pablo? Lleva la conversación hasta el evangelio. Ahora mire cómo Pablo continúa en el versículo 28, porque utiliza incluso palabras de algunos de sus propios poetas. Dice, porque en él vivimos, nos movemos y somos, como también han dicho algunos de sus poetas, porque también somos linaje de él. Pablo está usando algo que ellos ya conocían como puente para comunicar una verdad que todavía no conocen. Pero Pablo no se queda ahí, sigue avanzando. Y aquí está una de las cosas más importantes que podemos aprender de este pasaje. Y es que no te quedes simplemente en una conversación espiritual. Puedes hablar de propósito, puedes hablar de espiritualidad, puedes hablar de religión, puedes hablar de Dios. Puedes tener una conversación muy interesante. Pero si nunca llegas al pecado, al arrepentimiento, a Jesús, a la cruz, a la resurrección, todavía no has anunciado el evangelio. Versículo 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata o piedra, escultura de arte o imaginación de hombres. Por eso, aunque antes Dios pasó por alto los tiempos de la ignorancia, en este tiempo manda a todos los hombres en todos los lugares, ¿a qué? A que se arrepientan. Pablo no tuvo una conversación interesante con estos filósofos y con estos intelectuales y después dijo, señores, fue un placer haber conversado con ustedes. No solamente los informa, les llama al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el problema del ser humano no es solamente que está confundido. El problema es que está en pecado, que está en rebelión con Dios.
y necesita arrepentirse y volver a Él. Pero Pablo comienza con la cultura, habla de creación, habla de propósito, habla de idolatría. Y finalmente llega al pecado y al arrepentimiento. Versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el que ha de juzgar al mundo con justicia por medio del hombre a quien ha designado, dando fe de ello a todos, a resucitarle de entre los muertos. ¿A dónde lleva la conversación Pablo? A Jesús. Y ese es el objetivo. No simplemente que la persona piense diferente, no simplemente que tenga una conversación interesante, no simplemente que venga a la iglesia. Que conozca a Jesús. Porque Jesús es el Señor, Jesús es el Salvador y Jesús, escuche bien, también es el juez. Dios demostró quién es Jesús al levantarlo de entre los muertos. Así que quiero hacerte una pregunta esta mañana. Si te llegaras a morir esta noche, que estuvieras delante de Jesús y Él te preguntara, ¿por qué debería dejarte entrar al cielo? ¿Qué le responderías? Piénsalo. ¿Qué le responderías? ¿Le responderías? Es que fue una buena persona. Es que yo nunca le hice daño a nadie. Yo fui a la iglesia todos los domingos. Es más, conocí a 10 personas peores que yo. Y si supieras todas las cosas buenas que hice. ¿Sabes cuál es el problema con esas respuestas? Que ninguna es suficiente. La pregunta fundamental no es cuánto has hecho por Dios. La pregunta fundamental es qué has hecho con Jesús. Nuestra esperanza no está en nuestra bondad, no está en nuestra religión, en nuestras buenas obras. Nuestra única esperanza está en Cristo Jesús. El mismo Jesús que vino como Salvador volverá como juez. Y cuando estemos delante de Él, escucha bien, no podremos presentar nuestro resumen espiritual. Nuestra única esperanza será haber confiado en Él como nuestro Señor y Salvador. Y el último punto, escríbelo. Sé fiel y deja los resultados en las manos de Dios. Sé fiel y deja los resultados en las manos de Dios. Versículo 32. Cuando le oyeron mencionar la resurrección de los muertos, unos se burlaban, pero otros decían, te oiremos acerca de esto en otra ocasión. Así que Pablo salió del medio de ellos, pero algunos hombres se juntaron con él y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, quien era miembro del Areópago, y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. ¿Lo ve? No todos respondieron de la misma manera. Hubo unos que se burlaron de Pablo. Otros quisieron seguir escuchando, pero otros creyeron. Y esto es muy importante para nosotros. Porque nosotros no podemos controlar la respuesta de las personas. Nosotros no podemos manipular ni tocar el corazón de nadie. No podemos producir arrepentimiento, no podemos crear fe. Eso le corresponde a Dios. Nuestra responsabilidad, escuche bien, es ser fieles testigos. Es orar, es acercarnos con las personas, es escuchar, es hablar, es presentar el evangelio, es llevar a las personas a Jesús. Y después confiar en Dios con los resultados. Y cuando le hables a las personas de Jesús, escucha bien, algunas te van a rechazar. Que no te sorprenda eso. Otros van a tener preguntas. Que eso no te desanime, al contrario, continúa la conversación. Y otras van a creer. Y cuando eso suceda, dale toda la gloria a Dios. Porque Dios es quien transforma el corazón. Entonces, ya para terminar, ¿cómo podemos ser testigos fieles de Cristo en una cultura que no comparte nuestra fe? Ahora, quizás alguien esté pensando, ¿sabes? Es que yo no soy pastor, yo no soy misionero, yo nunca he predicado un sermón. Y yo quiero que entiendas algo esta mañana. Quizás nunca vas a ir a predicar a otro país. Quizás nunca vas a exponer un sermón desde un púlpito. Quizás nunca vas a plantar una iglesia. Pero si perteneces a Cristo, tu vida tiene una misión. Y escucha bien, donde Dios te ha puesto, donde quiera que sea, te ha puesto en misión. En tu trabajo no es solamente es tu trabajo, es un campo misionero.
Tu vecindario no es solamente tu vecindario. Tu escuela no es solamente tu escuela. Tu familia no es solamente tu familia. Son lugares donde Dios te ha puesto para que Cristo sea conocido y tú seas su testigo fiel. Así que yo quiero que pienses en una persona. Piensa en una persona. Un vecino, un compañero de trabajo, un familiar, un pariente, un amigo. Alguien que ves regularmente, pero con quien nunca has tenido una conversación espiritual. Piensa en su nombre, piensa en su cara y pídele al Señor: Dios, dame oportunidades para acercarme a esta persona. Dame amor por ella, dame sabiduría para escuchar, dame valor para hablar. Abre una puerta para compartirles de Jesús. Y cuando esa oportunidad llegue, porque va a llegar, no necesitas tener todas las respuestas. No necesitas ser un experto, no necesitas un sermón. Solo necesitas estar dispuesto a tener una conversación. Porque vivir en misión no significa que tenemos que convertir nuestra ciudad. Significa que tenemos que ser fieles testigos de Cristo en nuestra ciudad. Y esta semana, quizás tu conversación será simplemente plantar una semilla. Tal vez va a ser responder una pregunta o una inquietud. Tal vez va a ser escuchar el dolor de alguien. Tal vez vas a abrir una puerta que otro creyente podrá cruzar después. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Dios nos llamó a ser fieles. Así que mira a las personas como Pablo las vio. Deja que te duela que estén lejos de Dios, pero que no te aleje de ellas. Acércate, escucha, conecta y lleva la conversación hasta Jesús. Y después, déjale los resultados a Dios. Porque al final eso es lo que queremos como iglesia. No simplemente una iglesia llena, no simplemente queremos una iglesia donde haya mucha gente. Queremos una iglesia enviada. No simplemente que personas vengan los domingos. Queremos discípulos que viven para Cristo durante toda la semana. Y que un día podamos mirar hacia atrás y decir: Señor, fui fiel con las personas que pusiste en mi camino. Así que yo te animo a que no seas solamente alguien que viene los domingos a la iglesia. Sea alguien que vive en misión para Cristo. Oremos. Yo quiero invitarte a responder a lo que has escuchado esta mañana. Si estás aquí y todavía no tienes una relación con Jesús, yo quiero hacerte una pregunta. Si te llegaras a morir esta noche y estuvieras delante de Jesús y Él te preguntara por qué debería dejarte entrar al cielo, ¿qué le responderías? ¿Qué le responderías? La única respuesta correcta es: Jesús, yo creo que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste de entre los muertos para salvarme. Yo no puedo ganarme tu favor. Yo no traigo nada que pueda salvarme por mí mismo. Tú lo hiciste todo por mí. Esa es la única respuesta correcta. Y quizás has estado cerca de Dios. Has asistido a la iglesia regularmente. Has escuchado el evangelio. Pero nunca has puesto verdaderamente tu confianza en Jesús. Hoy es el día perfecto para que lo hagas. Ahí donde estás, ¿por qué no le dices: Señor Jesús, hoy pongo mi confianza en ti? Gracias porque moriste en la cruz por mí. Gracias porque resucitaste de entre los muertos. Perdóname por mis pecados. Ya no quiero vivir para mí mismo. Quiero vivir para ti. Y si has orado esa oración, yo quiero que recuerdes que no estás confiando en una oración para salvarte. Estás confiando en una persona, en Jesús. Y como iglesia también queremos responder. Señor, muéstranos los ídolos que hemos puesto en tu lugar. Danos humildad para arrepentirnos y volver nuestro corazón a ti. No permitas que seamos una iglesia de espectadores. Haznos una iglesia en misión. Una iglesia que ve, que se acerca y que habla de Jesús. Y Señor Jesús, reconocemos que tú eres nuestro Rey.
recibe todo el honor y toda la gloria. Amén.